Hora 25 Global. Àngels Barceló. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es una semana histórica en la que parece que todo el mundo está unido y por la labor de encontrar soluciones globales a la crisis. Se han reunido los principales líderes en Londres y lo hemos estado siguiendo todos con muchísima atención. Precisamente el tema que hoy les proponemos es el análisis de los resultados de la reunión del G20. Nosotros estamos en sintonía con estos nuevos tiempos de cooperación internacional que parecen haberse inaugurado esta semana en Londres y lo estamos haciendo desde hace meses en la radio. Iniciamos nuestro camino conjunto en noviembre. Los oyentes de Radio Continental en Argentina, de ADN en Chile, Caracol y W en Colombia, Radio Panamá, W en México y Los Ángeles, Caracol en Miami y también la audiencia de la cadena SER en España y evidentemente quienes nos siguen desde otras partes del mundo a través de nuestra web hora25global.com. Bueno, pues era un reto. El mundo entero ha estado pendiente de la reunión de esta semana en Londres. La gravedad de la crisis que afecta a todo el planeta, la destrucción de empleo, la inestabilidad y sobre todo la falta de credibilidad y confianza de los ciudadanos en sus dirigentes que no han sabido evitar este hundimiento, hacía de esta cita una oportunidad histórica, una oportunidad única. De momento, y tal como hemos escuchado, los políticos han sido conscientes de lo que se esperaba de ellos y se han puesto manos a la obra. Lo cierto es que se ha conseguido, en parte, consensuar un acuerdo que recoja las diferentes posturas que se planteaban. Una inyección de dinero para afrontar el colapso del crédito en los países en desarrollo y acordar una respuesta regulatoria y de control de los mercados y sistemas financieros. Lo vamos a analizar con Luis Carlos Crosier. ¿Qué tal? Buenas noches. Luis Carlos Crosier es expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, economista, exministro. Saludamos también al economista José Juan Ruiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Es consultor del Banco Mundial y actual director de análisis y estrategia para América Latina del Banco de Santander. Y con Moisés Naim. ¿Qué tal, Moisés? ¿Cómo estamos? Hola, Moisés. Sí, ¿quién es? Hola, soy Ángels. Ángels, ¿cómo estás? Estamos al aire ya, Moisés. ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Pues Moisés Naim, analista político, director de la prestigiosa publicación Foreign Policy. Vamos a incorporar más voces que nos van haciendo un análisis de todo lo que ha pasado en Londres, en la cumbre del G20. Yo primero les pediría a los tres invitados, a los tres contertulios de esta noche, un primer titular. Hay mucho optimismo. Moisés, yo no sé si es un optimismo exagerado de los resultados de ayer. Hay mucho optimismo, pero también había mucho cinismo y mucho escepticismo acerca de los resultados. Y la realidad es que se obtuvo más de lo que hubieran pensado los escépticos y mucho menos de lo que es necesario y menos de lo que dicen los participantes que lograron. Luego hablaremos del más y el menos. Le pondremos los conceptos al lado de esto. Luis Carlos Crosier, un primer titular. ¿Hemos sido excesivamente optimistas? Yo creo que no. Había una gran esperanza puesta, sobre todo por la enorme necesidad que había de que se tomaran medidas coordinadas a nivel global y en ese sentido creo que ha sido un paso positivo. Ahora, pensar que a partir de hoy se arreglan todos los males, pues bueno, ya es Esto lo querían dejar muy claro ayer los políticos. Decían, esto lo vamos a ver en años, ¿no? Que los ciudadanos no piensen que mañana empezaremos a notar los efectos de las decisiones de la cumbre del G20. Y eso es importante irlo repitiendo, ¿no? Sin duda, si me dice un titular, yo diría asombro. Realmente hace unos poquitos años nos dicen que iba a salir un comunicado con las ideas, los conceptos que hay en el comunicado que han acordado el G20, pues realmente no nos lo habríamos creído hace muy poquitos años. José Juan Ruiz. Un poco añadiendo a la idea de asombro de Luis Carlos, a mí es lo que más me ha sorprendido lo bien escrito que está. Es uno de los primeros comunicados de una cumbre internacional en el que uno ve que la literatura es clara, es tersa, y esto probablemente lo que significa es que el nivel de discusión ha debido ser bajo, o sea, un nivel de coordinación alto y de acuerdo previo sobre los temas que es importante. Yo creo que esto es una muy buena noticia. La segunda buena noticia es que sin duda alguna ha sido un éxito o sustancialmente un éxito y esto pues en unos momentos en los que nos hace falta luchar contra el prestigio del pesimismo, pues tener éxitos es importante. Y en tercer lugar yo diría que todos los grandes temas que uno plantea cuando intenta ver cómo se sale de la situación en la que nos encontramos, de una forma u otra, están contemplados en el comunicado. Hay cosas más importantes en las que se hace más fuerza, pero no hay nada de lo que uno diría se olvidaron del comercio, o se olvidaron de los multilaterales, o se olvidaron de los paquetes fiscales, o se olvidaron de la regulación. Los grandes temas están en el comunicado y eso es importante, seguir manteniendo una visión global. Se avanzó poco respecto de qué se hace con los paquetes financieros tóxicos, que todavía nadie sabe bien qué hacer con ellos. Y se habló mucho más sobre las necesidades del mundo en desarrollo. Sin embargo, yo creo que hay un tema que es más importante que todas estas declaraciones. A partir de ahora, creo que la realidad del G20
va a existir permanentemente. Quiero saludar especialmente a Moisés y a José Juan, que han sido siempre grandes observadores de toda esta coyuntura internacional. Pues saludados ellos dos aquí. Yo le quería preguntar, y como además era José Juan quien antes citaba al Banco Interamericano de Desarrollo, ¿tiene la sensación que América Latina y los países con economías emergentes son de los más beneficiados de lo que ha salido de esta cumbre? ¿O al menos salen beneficiados de esta cumbre? Mire, yo creo que no hay duda de que en general los países emergentes, en la medida en que se anticipe la profundización de esta crisis, les va a ayudar muchísimo, porque obviamente aquí se ha hecho una cantidad de asignaturas pendientes con ocasión de lo que pasó en los últimos 25 años después de 31 crisis financieras, ninguna de las cuales costó menos del 10% del producto. Y como estoy seguro que José Juan y Moisés coincidirán conmigo, el gran tema, creo yo, en el mundo es la dificultad de que no hay nadie que lidere. Entonces es el conjunto del G20 el que esperamos que empiece a marcar unos temas que son muy de fondo, que suponen un proceso de decisión muy complejo, porque los intereses de los países son muy diferentes. De la misma manera, creo que no hay duda que de la misma manera que fuimos a un extremo muy grande y muy doloroso y muy equivocado con respecto a creer en el mercado, y ahora vamos a ir en el otro extremo en términos de creer que el sector público va a poder regular estos entes financieros. De todas formas, cuando yo decía la gente va a ser más cauta, decía Luis Carlos Cresier, eso dura poco. No sé quién era antes que ponía el ejemplo del infarto, no recuerdo quién lo ha puesto. Es verdad que cuando uno tiene una enfermedad, se cuida durante un tiempo hasta que se olvida de que tiene esa enfermedad. No tenemos más que ver la cantidad de crisis financieras o escándalos financieros que dice, ya no volverá a ocurrir. Bueno, vuelve a ocurrir en cuanto cambia la coyuntura, se ha olvidado el caso y tal. Los argentinos tienen una frase maravillosa: cuando la codicia sustituye el miedo. Hablamos con el comisario de Asuntos Económicos de la Unión Europea. Inyección de recursos públicos, más regulación de los instrumentos financieros y más poder para los países en desarrollo. ¿Piensa que es un buen principio de esa nueva era de la que tanto se ha hablado y de la que tanto nos han hablado? Bueno, yo no sé si la historia dirá que aquí se inicia una nueva era. Lo que sí estoy seguro es que en los próximos años nos acordaremos de lo que ha sucedido para bien en la economía mundial, en la economía de nuestros países, a raíz de las decisiones que se han tomado en la Cumbre de Londres. Yo creo que han sido muy importantes, probablemente más importantes de lo que la inmensa mayoría de la gente esperaba, y creo que esto va a tener un buen impacto en términos de confianza, aparte del dinero que está puesto al servicio de la reactivación económica. Ayer todos los líderes políticos, sobre todo Obama, decía que la gente no espere resultados inmediatos. Esto es algo que vamos a ver en los próximos años, pero para poder ver esto supongo que tiene que haber alguien que se encargue de supervisar, de coordinar el funcionamiento. ¿Dónde pueden surgir las dificultades en esto? Bueno, hay dificultades sin duda, las va a haber. Primero porque se está creando mucha liquidez, digamos, se está fabricando mucho dinero. Y esto requiere que a la vez que se toman esas decisiones para que tenga efecto en el corto plazo para generar actividad económica y compensar la falta de inversión y la falta de demanda, a medio plazo hace falta diseñar desde ahora ya estrategias para evitar que esto se traduzca en el futuro en un exceso de endeudamiento o en una inflación alta, ¿no? Por lo tanto, el éxito de las decisiones que se toman ahora está no solo en que tengan impacto lo antes posible, sino que sean acompañadas de estrategias de medio y largo plazo para corregir los excesos una vez que la economía funcione ya sin muletas, y para no repetir los errores de la euforia pasada que nos ha traído esta crisis. Hay quien ha criticado, han surgido algunas críticas por el hecho de que el G20 no haya acordado la forma de limpiar los activos tóxicos de los bancos y se haya dejado que cada país lo haga, de la manera que considere o como pueda hacerlo. ¿Qué es lo que ha impedido un acuerdo sobre esta cuestión? Bueno, que las decisiones para tratar saneamiento de los balances de las entidades financieras son decisiones que tienen que ver con las circunstancias específicas, no solo de cada país, sino casi de cada banco. Señores, lo vamos a dejar aquí ya. Moisés Naim, Luis Carlos Cresier, José Juan Ruiz, muchísimas gracias a los tres por haber estado en esta edición de la 25 Global. Muchas gracias. Y gracias. Moisés, y felices vacaciones a quien las tenga, porque el viernes que viene no vamos a estar con ustedes. Nos vamos de Semana Santa. Volveremos el siguiente viernes. Que lo pasen bien.